Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Conferencia General. Con ayuda de Dios estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y vamos a presentarle nuestra nueva lección. Antes de entrar en los detalles de nuestro estudio, queremos pedir la ayuda de nuestro Señor y la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio con una oración en silencio. Como siempre queremos hacer un repaso de la estructura de nuestra lección y ver los pasos necesarios para prepararnos como maestros a exponer una lección importante adelante de las visitas y nuestros hermanos que participan en la escuela sabática. Transformación del carácter. Como nosotros podemos recordarnos, eso es solo una parte de una serie de lecciones que está hablando constantemente de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y esto es una lección de ellos. Transformación del carácter, por supuesto, no puede abarcar todos los detalles de un estudio sistemático, soteriológico en el asunto de la transformación, pero sin embargo podemos ver que esa lección abarca los lugares o los eventos más importantes, las experiencias más importantes de una persona convertida, y son suficientes para que nuestras visitas, nuestros hermanos y hermanas se recuerdan de esas experiencias y también intentamos continuar tenerla en nuestra vida diaria. Después de nuestro testimonio de introducción, tenemos nuestro primer subtítulo, arrepentimiento. Y ahí vamos a ver los detalles de arrepentimiento, no de una forma sistemática, pero de una forma muy bien puesta juntos en los versículos del salmista. Y también con varias otras preguntas vamos a ver cómo se desarrolla este tema de arrepentimiento. El próximo subtítulo es Haciendo la voluntad de Dios, que prácticamente está hablando de la justificación, que es un paso que sigue después de que una persona recibe a Cristo y experimenta la experiencia de un arrepentimiento genuino. Siguiendo con el próximo subtítulo, meditando a Jesús y esperando en Él, prácticamente se abarca la última parte de nuestra lección con la pregunta 5, 6 y 7, y esa parte de la lección prácticamente habla de la santificación. Pero no debemos olvidarnos que abarca también la lección, la experiencia, una experiencia personal del rey David, y también podemos usar nuestras experiencias o experiencias de otros personajes bíblicos para ilustrar esos temas tan importantes, para que ninguno de nuestras visitas o hermanos que participan en nuestras lecciones de escuela sabática queda con alguna duda en respecto de esos temas tan importantes para nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria. Por eso nosotros vamos a dar un análisis fundamental de las preguntas, pero cada uno de los pastores o maestros que tienen la escuela sabática en este sábado debe elegir dónde poner, vamos a decir, el punto central y qué punto va a desarrollar más, porque saben que es la necesidad por su iglesia o por las visitas que tienen. Con la ayuda del Señor queremos ahora analizar un poco más detallado las preguntas, y entramos en la primera pregunta: ¿qué conocimiento es esencial para que un corazón sea transformado, Raquel? Esta lección es realmente muy intensa en el contenido y especialmente significativa por el aspecto práctico que tiene para cada uno de nosotros en la experiencia religiosa. Por eso es tan importante analizar
el contenido de cada una de las preguntas y siempre aplicarlo en un sentido práctico y real para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, el título de la lección es muy significativo porque como seres humanos es nuestro máximo anhelo transformarnos de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios. Y por esa razón, esta primera pregunta nos presenta elementos previos que anteceden y facilitan el proceso por medio del cual se inicia ese andar en el proceso de la transformación del carácter. Consideremos salmos, y tenemos varias citas, tanto en el Salmo 19, en el 40, como en el 139, y el primer elemento significativo lo tenemos formulado en forma de pregunta, y se nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Con el fin de dar el primer paso en la transformación del carácter, debe haber un conocimiento personal de lo que está bien y de lo que está mal, comparar nuestra condición en estado natural con el bien máximo y sublime que Dios nos presenta en su palabra y en forma concentrada en los 10 mandamientos, y a partir de ahí empieza una perspectiva diferente de la vida, porque si antes no percibíamos como errores, faltas, pecados o defectos en nuestro carácter como algo negativo, a la luz de la palabra de Dios se produce una gran revelación de nuestra condición real de acuerdo a la vista de Dios. Así que primer elemento para transformar el carácter es estar dispuesto a ser honesto consigo mismo, pedirle a Dios que nos revele claramente cuáles son nuestros defectos, y no solamente quedarse en el elemento de conocimiento, sino tener el deseo de liberarse de todo aquello que nos separa de Dios. Siguiendo este mismo pensamiento, después de tener el conocimiento de lo que somos y también el deseo de liberarnos de aquello que nos separa de Dios, tenemos que estar dispuestos a someter nuestra voluntad, nuestros planes y de acuerdo a la voluntad de Dios permitir que ese conocimiento del pecado que se nos ha dado a través de la ley de Dios nos atraiga hacia aquel que sí nos puede dar el perdón, que es Jesucristo. Y toda esa obra interna de conocimiento, reconocimiento, abandono, deseo de mejora, es la obra interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchas gracias, muy interesante. La primera pregunta empieza a abarcar la profundidad de este tema. Prácticamente desde el principio del versículo bíblico se dice que podrá entender sus propios errores. No es suficiente solo ser informados para los propios errores y pecados y conocerlo, pero debe ser debe ser convencido, debe entender que son de verdad errores. Eso es posible solo con la influencia del Espíritu Santo. Así también en Romanos 3:20, por ejemplo, se menciona la ley de Dios, que es el conocimiento de, o que juzga, o que es prácticamente el instrumento de entender qué es el pecado y qué no es el pecado. La transgresión de la ley de Dios es pecado. Pero también solo la ley de Dios no va a ser suficiente si no está el Espíritu Santo presente para convencernos en pecado. Así que la información de la palabra de Dios es una parte importante, pero el Espíritu Santo es también una parte indispensable en este momento principal de conocer los errores y los pecados. Siguiendo adelante, la pregunta número 2, ¿cómo reaccionó David cuando comprendió su condición de pecador? Ahora entramos en ese ejemplo personal de David,
y tenemos el Salmo 51. ¿Qué podemos entender de esa pregunta? Bien, si en la primera se nos hablaba que el primer paso para la transformación del carácter es tener un conocimiento de quiénes somos, cuáles son nuestros pecados y el firme deseo de cambiar. Y entonces acudir ahora sí a ese poder divino que tiene la capacidad de poder transformarnos, ya que nosotros expresamos esa disponibilidad. Ahora, esto produce en nosotros un sentido de desaliento, de desazón, y lo vemos expresado en palabras inspiradas en el Salmo 51, donde se nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando empezamos a tener una percepción de la gravedad, de la bajeza y de la miseria del pecado, sentimos que somos algo parecido y por lo tanto necesitamos una ayuda especial y solicitamos la gracia, el don inmerecido de toda la deidad, con el fin de facilitarnos y rescatarnos del hoyo del pecado. Así que sentimos nuestra miseria. Y ese elemento es importante para desear un cambio. Ninguna persona va a cambiar si considera que está en una buena condición. Lo que motiva un cambio o una mejora es pues la insatisfacción de la situación presente. Así que espiritualmente tenemos que llegar también a ese punto. Pero eso no es todo. A partir de ahí, sentimos que estamos descualificados por nuestro pasado, por nuestros pecados, por la práctica del mal, a estar en la presencia de Dios y tener una relación con Dios. Por eso le pedimos que nos lave, que nos limpie, porque somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso implica que nos damos cuenta que por nosotros mismos no es posible una transformación. Y entonces reivindicamos el poder que Dios nos ofrece, la acción cambiante en nuestro interior con el fin de alcanzar un nivel espiritual superior. Y eso incluye ahora todos nuestros sentidos, ya que en el Salmo 51 se nos habla de los pensamientos, se nos habla de nuestros ojos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de cómo nos conducimos, de las decisiones que tomamos. Así que es una globalidad la forma en que Dios desea y tiene el plan de transformar nuestro carácter. Cuando nos damos cuenta de nuestra condición real, que nos descualifica completamente para la salvación, nos aferramos a la gracia y solicitamos desde lo profundo de nuestra alma y desde la angustia más profunda que el Señor obre y nos transforme, con el fin de que haya un nuevo espíritu, un nuevo corazón y una nueva modalidad de vida. Así que la transformación del carácter se da considerando los puntos previos ya mencionados, porque específicamente el ser humano cede a las impresiones del Espíritu Santo en la vida y anhela, suplica, ruega por esa transformación. Y obviamente el cielo se entrega por completo en esa obra transformadora. Muchas gracias. Es muy interesante el Salmo 51 y las expresiones que tiene aquí David. Podemos ver en los plenos textos que después que él clama ten piedad de mí, entonces David está muy consciente de su condición como pecador. ¿Y qué sucede cuando estamos convencidos o reconocemos que somos pecadores? El que sucede es después su oración está orientada totalmente al Señor de esa manera. Por ejemplo, dice borrar mis rebeliones. ¿Por qué nosotros no lo podemos
orar, lávame más y más de mi maldad. Entonces nosotros no podemos lavarnos si sabemos que somos en el pecado. Entonces necesitamos a alguien de afuera con un poder sobrenatural que hace ese trabajo. Límpiame de mi pecado. El único lugar donde David reconoce alguna participación en ese proceso, vamos a decir, es porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Entonces, de nuestra parte es necesario una confesión, es necesario una participación con el poder de Dios para que se puede limpiar, que podemos limpiarnos, apartarnos del mal. Y sigue de esa manera todo ese salmo donde David prácticamente pide que Dios haga una obra en nosotros. O sea, por ejemplo, dice, dame un nuevo corazón limpio, renueva el espíritu dentro de mí, porque nosotros no podemos renovar ese espíritu, pero la oración debe estar presente, debe ser el deseo que nosotros de verdad queremos participar en ese proceso de reformación. Y claro, el primer testimonio también tiene una información muy importante para nosotros. Aquí lo puedo mostrar en la pantalla. Dice, el Espíritu de Dios respondrá a clamor de cada corazón arrepentido, pues el arrepentimiento es don de Dios. Arrepentimiento no es un fruto nuestro, no tenemos ninguna participación en ese sentido, con excepción de permitir ese arrepentimiento que se produce por el Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos bendiga para entender, así como David entendió en ese momento, que nosotros somos totalmente, ¿cómo se puede decir? Incapaz para hacer cualquier cosa en nuestra vida espiritual. El único que podemos hacer es clamar, pedir y colaborar con el Espíritu Santo para que esa limpieza y renovación en nosotros pueda tomar lugar. Siguiendo adelante, vamos a ver qué es el próximo paso después que recibimos un fruto de arrepentimiento y limpieza de nuestros pecados. ¿Qué más sucede aquí? La pregunta número 3. ¿Qué busca un alma después que el perdón y la justificación le ha sido concedido? Normalmente, si uno es justificado, él corre y no se interesa más de nada porque cree que el proceso ya es terminado. Justificado significa salvado y salvo, limpio, pero en ese caso veremos que las almas honestas no paran solo por recibir la justificación, pero buscan otra cosa más. ¿Y qué son esas otras cosas, Raquel? En el momento en que podemos gozar del perdón y saber que el Señor nos ha aceptado porque nuestra confesión ha sido específica, de corazón, nos hemos apartado del mal también con el poder que Dios nos concede. Entonces, en ese momento nosotros no queremos volver a recaer. Queremos ahora que el Señor nos enseñe. Deseamos guardar todo lo que está bien. Deseamos hacer lo correcto. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso le pedimos lo mismo descrito en el Salmo 119. Enséñame, oh Jehová. Dame entendimiento para guardar tu ley y cumplirla. Guíame por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios. Así que, si una vez hemos hecho esta experiencia, y esta experiencia es única, es especial, es exclusiva e intransferible, y realmente es una experiencia en la cual sentimos que el Señor inicia esta obra con nosotros. Ahora, no es una experiencia alejada en el tiempo y única en nuestra experiencia religiosa. Obviamente sí hay un punto de partida. Ahora, esa experiencia tiene que ser reiterada sistemáticamente en nuestra experiencia religiosa conforme vamos avanzando
abandonando faltas, inclinaciones, pecados, debilidades que nos acechan, que nos perturban y de las cuales deseamos alejarnos. Entonces, pedirle al Señor que nos preserve en el camino del bien, que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre y que nos fortalezca en la práctica del bien. Este sería ese otro nivel de desarrollo en nuestra experiencia espiritual hacia la transformación del carácter. Y gracias, entendemos por la primera palabra del versículo bíblico, enséñame, oh Jehová, que prácticamente el pecador una vez perdonado no dice, bueno, gracias, hasta aquí. No, una persona que está perdonada está prácticamente en el principio de su camino. Es cuando se enciende el amor de Dios, es cuando la alma quiere permanecer con Dios, quiere tener una estrecha relación con Dios. Entonces es cuando viene ese deseo, enséñame, oh Jehová. Eso es una palabra muy importante. Y también vamos a ver que dentro de primero de Juan también podemos ver por qué todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vangloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces se produce una separación de, de la vida mundana, vamos a decir, todo que no es de Dios y todo que es de Dios. La persona recibe un deseo de ser obediente y de separarse de todo que lo separa de Dios. La justificación es prácticamente el magneto con que Dios nos atrae a sí. Y una vez cuando estamos con Él, no queremos separarnos de Él nunca. Y eso es una experiencia muy especial que estamos experimentando y también en esa pregunta. Pero eso no es la única experiencia. Vamos a ver la pregunta número 4 que dice, ¿qué cambio se produce en el corazón que recibe el Espíritu Santo? Y este es muy importante este momento porque es céntrico dentro de todo el proceso que estamos llevando. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 lo presenta en una forma excelsa por inspiración. Entonces, ese cambio que se produce, primero es una clara diferencia entre lo que era y lo que es. Y tiene la proyección de lo que todavía puede llegar a ser a un nivel de excelencia superior. Así que ha habido un punto y aparte con las prácticas, las costumbres, el modo de ser del pasado. Nos encontramos ahora en un proceso de transición para abandonar lo que queda atrás, pero con el firme deseo de no volver a repetir el mal y de caminar en progresión constante hacia adelante y hacia arriba. Y por eso se nos dice claramente en el versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que el deseo, el impulso, la voluntad, la perseverancia en el bien, en la práctica de lo que está bien, nos es dada por Dios. Es decir, Dios pone todo a nuestro favor con el fin de que se produzca esa prosperidad espiritual en cada uno de nosotros. Y está dispuesto a derramar sus promesas de ayuda, de sostén, de cuidado, de guía en forma plena, de tal manera que sí quede atrás completamente el viejo hombre y ahora, con la excelencia máxima del proceso de la transformación del carácter, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, lo cual quiere decir que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, no somos coparticipantes con el mal,
Y eso realmente es muy importante. Y la excelsa obra que Dios hace en nosotros es que se reproduzcan los principios del bien y las virtudes originales que Dios dio a los primeros seres humanos en cada uno de nosotros. Bueno, ahora entramos en la parte más importante y más agradable prácticamente en toda esa lección. Parece que entonces la transformación no es solo una mejora a nuestro carácter, a nuestra personalidad, pero tenemos claro que es mucho más de eso. Es participar en la naturaleza divina. Se implanta en nosotros la naturaleza divina. Es un privilegio increíble pensando que nosotros somos pecadores, así como se sintió David. Imagínense en esa situación caída, en esa situación de inmundicia, vamos a decir, es que Dios nos elige, además de todo, que también participemos en la naturaleza divina, y esa naturaleza divina se implanta de verdad en cada uno de los creyentes. Es increíble esa experiencia, y prácticamente esa experiencia hace posible que el arrepentimiento y la experiencia del apartarse del mal no es una única experiencia, pero es, con la ayuda del Señor, una experiencia constante, una experiencia diaria con que nosotros podemos crecer y siempre vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en los testimonios tenemos algunas aclaraciones fundamentales, muy importantes. Dice, el Espíritu es que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Jesús hizo todo que fue necesario para el hombre de parte externa. Él se ofreció como un sacrificio. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante, y todo que podemos imaginarnos en el plan de salvación es el centro de todo, es Jesús. Pero para que nosotros podamos después recibir esos dones y seguirlo y transformar nuestro carácter para ser capaz a entrar y vivir en este reino celestial, entonces es necesario la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que puede entrar, el único que puede entrar y demorar dentro de nosotros para que se suceden todos esos milagros misteriosos en nosotros, limpiar nuestro corazón, separarnos del mundo y plantar en nosotros la naturaleza divina. Increíble es ese proceso tan amable y tan grande, para todo hecho para nosotros de parte de Dios. El punto número 5 dice, ¿cómo puede ser transformado el hombre a la imagen de Dios? Ahora, es prácticamente una pregunta muy lógica. Después que constatamos ese milagro, es la pregunta, ¿y cómo puede ser que podemos ser transformados? ¿Qué podemos contestar en eso? Bueno, de hecho esta pregunta tiene el propósito de recapitular todos los pasos que hemos estado citando en las 4 preguntas anteriores. Entonces, cuando nosotros retomamos cada uno de esos puntos, y yo recomendaría a los maestros de la escuela sabática que por favor soliciten a los hermanos, a las almas, a los interesados presentes, a la audiencia en general de la Iglesia, que colaboren en forma activa en analizar y mencionar los puntos que ya hemos analizado. Bien, el elemento que se desea enfatizar en esta pregunta específicamente es que la transformación es un proceso. La transformación no es un acto puntual.
no es una experiencia aislada del contexto del desarrollo de la vida de cada individuo. No. El versículo nos dice, transformados de gloria en gloria. Así que la transformación es ese término que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos presenta, que es la santificación. Y de hecho es el proceso de toda nuestra vida. Y eso significa que el Señor desea que cada vez, en cada etapa de nuestra vida, alcancemos niveles de espiritualidad superior. Y nos lo dice porque su deseo para nosotros es la excelencia máxima. Alcanzar lo máximo que podamos por medio de su gracia y de su poder. Ahora, el fin último es ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Recordemos que el Señor, cuando creó a los primeros seres humanos, los creó de acuerdo a su imagen y semejanza. Lamentablemente, la caída de los seres humanos quebró o de algún modo fraccionó ese plan. Pero el Señor nunca ha renunciado a su plan con los seres humanos. Y por esa razón, a través de la activación del plan de salvación, el plan es el mismo. Es que de nuevo los dones celestiales, las virtudes divinas, los principios del cielo, se graben en el ser humano. Y por lo tanto se produzca esa reproducción de la imagen de Dios en nosotros. Así que la contemplación, el reconocimiento, la obediencia y una fe que obra por el amor son elementos imprescindibles en este proceso de transformación, que es sinónimo de elevación espiritual, tal como nos dice, de gloria en gloria. Así que la transformación siempre es una relación con Dios de ganancia más ganancia. Es una reacción proactiva. Él obra en nosotros para que nosotros nos mejoremos y por lo tanto crezcamos y nos desarrollemos para alcanzar niveles de bien cada vez más elevados y excelsos. Muy interesante, gracias. Es interesante la pregunta, ¿cómo puede ser transformado? En la pregunta número 4 entendimos que el Espíritu Santo es que hace este misterio, esta obra. Pero aquí tenemos en los 2 de Corintios capítulo 3, 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, mirando y observando a Jesús, este cambio se produce en nosotros. Debemos tomar tiempo, queridos hermanos y hermanas, a mirar a Jesús. Debemos dedicar tiempo a meditar a Jesús, a su carácter, analizarlo, pensarlo. Día y noche, dice el salmista, también está meditando en la ley de Dios, que es prácticamente el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, observando, meditando, analizando todo el tiempo, entonces de una forma misteriosa se produce este cambio en esa transformación. Pero seguimos adelante y vamos a ver que esa transformación prácticamente llega a una profundidad increíble, increíble. Vamos a ver, pregunta número 6. ¿Con quién debemos estar constantemente conectados para que se realice una obra de reforma y cambio de carácter en nuestro ser? Existe, tal como aquí está expuesto en forma ejemplar, el símbolo que se nos da de la vid y los pámpanos. Es decir, la misma savia debe fluir de la cepa de la vid a las ramas adyacentes. Bien, Dios es la vid. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas adyacentes. Él nos da el privilegio de alimentarnos de los principios del bien y vivir con los principios de la verdad en nuestra vida, pero con el fin de perseverar y dar frutos, tenemos que estar absolutamente conectados.
Tenemos que pensar, hablar, ver, comportarnos de acuerdo siempre a esos mismos principios, para que la savia, la esencia de la vida espiritual que viene de Dios, rija nuestras vidas. Y los frutos se darán entonces para gloria y serán frutos espirituales y de bien. El mismo pensamiento lo tenemos claramente expuesto en Romanos 8, 26 y 27. Precisamente porque nosotros como seres humanos en ese proceso de transformación tenemos la certeza de que nuestras debilidades nos incapacitan para alcanzar un nivel espiritual superior. La dependencia, la cercanía, el ansia de caminar con Dios, el ansia de seguirle, de imitarle, de elegirlo como el centro de observación y reproducción en nuestras vidas, es esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros con el fin de que se lleve a cabo esa completa transformación. Y eso exige todo el esfuerzo humano con todo el esfuerzo divino. Está poéticamente muy bien descrito al decir: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, la transformación del ser humano es una obra gigantesca, es una obra poderosa que solo Dios puede hacer, porque la influencia del mal es tan firme y tan intensa que es realmente una lucha titánica que requiere todo nuestro esfuerzo y toda nuestra concentración, de la misma manera que el cielo pone a nuestra disposición todo su poder, todos sus agentes a nuestro favor con el fin de obtener finalmente la salvación. Muy interesante es esa pregunta y ojalá podamos dedicar un poco más tiempo aquí. Por ejemplo, no solo entendemos, basado en el texto de los Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo está ayudando a nuestra debilidad, pero en el testimonio, especialmente el segundo testimonio, aquí dice: ojalá que todos se dan cuenta de que sin Cristo no pueden hacer nada, lo que con Él no recogen desparraman. Sus pensamientos y acciones no tendrán el carácter debido y su influencia será destruidora del bien. Entonces entendemos que no solo que nosotros recibimos una ayuda del Espíritu Santo, no, pero que se imprenta, se refleja en nuestro carácter, ahora el carácter de Cristo, por los méritos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prácticamente escribe, transforme el carácter o transmite, imputa el carácter de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Y eso es un milagro increíble. Nosotros prácticamente realizamos o se ponemos semejantes a Cristo. Nos vestimos con la vestidura de Cristo, como dice también un otro versículo bíblico. Por eso la última pregunta, vamos a ver qué alcanzará el alma que es guiada por el Espíritu Santo. Vamos a ver que exactamente aquí podemos ver esa función del Espíritu Santo en esos dos versículos que tenemos aquí, Raquel. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y es la voluntad de Dios nuestra santificación. Es la voluntad de Dios que todos nos salvemos. Es la voluntad de Dios que hoy todos nos transformemos. Es el deseo máximo de todo el cielo, la salvación de la humanidad. Sin embargo, como analizamos en las preguntas anteriores, la cooperación humana y la decisión humana es imprescindible en todo el proceso. Ahora, ¿qué alcanza
alcanza el alma en el momento en que se produce esa coordinación y esa cooperación perfecta con la voluntad divina y la voluntad humana de hacer el bien, la santificación, que tiene como fin último la glorificación. Por lo tanto, el Señor promete, por su parte, realizar todo lo necesario para que esa transformación se lleve a cabo. No hay dudas al respecto. La pregunta, sin embargo, está pendiente en cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos decir sí en forma contundente a que esa obra del Espíritu Santo se dé en nosotros para que nos transformemos? Esta lección nos muestra paso a paso cada uno de los escalones por los cuales debemos ascender hasta esta sublime experiencia espiritual que el Señor está dispuesto, está esperando y deseoso de dárnosla. Por eso esta lección es tan motivadora y tan inspiradora. Es realmente impactante porque nos recuerda que hoy el Señor está dispuesto a llevarnos al máximo desarrollo espiritual con nuestra voluntad. Podemos decir solo amén, gracias a Dios. Podemos ver que de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios todo está preparado. No podemos quejarnos para nada. Todo lo que necesitamos está dado. No solo las instrucciones de la Sagrada Escritura, no solo ha proveído el escape y el pago de nuestros pecados, que fue pagado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No solo tenemos un sustituto y garante, pero tenemos también el Espíritu Santo que de verdad está cambiando nuestro carácter. Así que podemos vivir con una conciencia pura y plena si nosotros estamos siempre apegados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace que se procede con un proceso de santificación en nosotros y podemos vencer hasta las tendencias hereditarias y cultivadas pueden ser subjugadas, pueden ser dirigidas y eliminadas por el Espíritu Santo. Así que no podemos decir nada. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que nuestra oración debe ser esa semana que de verdad podemos experimentar una transformación verdadera en nuestro carácter, en nuestra vida diaria, y podemos tener una estrecha comunión con el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.